libros o el libro de Salmos y vamos a estar en el capítulo 1 y es algo maravilloso, es algo extraordinario que a lo mejor pasa desapercibido, que las personas que han escrito los Salmos no solamente ha sido David, el rey David, sino también han sido Moisés, también han sido adoradores, levitas desde el Antiguo Testamento, han sido personas desconocidas también. Y lo que a mí me maravilla personalmente muchas de las veces en los Salmos es que el libro de los Salmos dan oraciones, dan poemas muy relacionados al diario vivir de una persona cristiana. Una persona que tiene sentimientos, una persona que batalla en el diario vivir, cuando pasan cosas malas y estás triste, estás abatido, o cuando pasan cosas injustas y estás molesto, y a veces el sentir humano es pedirle a Dios que haga justicia por lo que acaba de pasar. ¿Les ha pasado? Cuando estás muy molesto, estás tan airado que a veces hasta horas y le dices a Dios: Señor, te pido que hasta le vaya mal a esta persona, ¿no? Y realmente en los salmos hay de hecho salmos así. Hay salmos que se catalogan, ¿no? Hay varias maneras de catalogar a los salmos. Entre ellos son los salmos imprecatorios, que son salmos escritos, oraciones escritas pidiendo a Dios que haga justicia, que haga justicia y de alguna manera haga daño a una persona que ha cometido algo en contra del escritor, ¿no? En contra de esa persona. Frases tan duras como: Señor, mátalo, Señor, que no aparezcan, Señor, destrúyelos como el león voraz, ¿no? Levántate, porque ellos se han burlado de tu siervo. O sea, de cosas tan grandes y que a veces hasta nos daría vergüenza aceptar que nosotros deseamos el mal o cierta justicia para las personas. También hay salmos cristológicos o mesiánicos que hablan acerca de Jesús, como un aspecto de profecía, ¿sí? Salmos que tienen que ver con Cristo mismo, salmos poéticos, salmos de confianza, salmos de alegría, de gozo, ¿sí? Y salmos de sabiduría. Hay muchos temas de diferentes salmos, de los salmos. Y hoy vamos a comenzar en el Salmo 1 y este estudio lo he titulado: La sabiduría de Dios es la buena vida. En la sabiduría de Dios hay la buena vida. ¿Les ha pasado en algún momento que van caminando por la calle o saben del vecino o están ahí scrolleando, se le dice, cuando estás viendo Instagram, y sale tu hermano, tu familiar, tu tío, lo que sea, que se acaba de comprar un carro último modelo o una casa o unos tenis, porque hay gente que le encantan los tenis, y por dentro dicen: oye, esta persona le está yendo bien, ¿no? Empiezas a sentir como esa parte de: oye, qué buena vida está teniendo esta persona. O vas caminando en la calle y ves a una persona con una camionetota, ¿no? Vestido muy bien, con ropa decente, de marca, y tú dices: oye, qué buena vida tiene esta persona, como que le está yendo muy bien. Yo quisiera tener esa vida. Bueno, la realidad es que la buena vida no se encuentra en eso. La buena vida no se encuentra en lo que podemos nosotros vivir, valga la redundancia, o experimentar en las cosas creadas. Se encuentra en la sabiduría de Dios. De hecho, vamos a leer el Salmo, y ahorita lo leí ahorita, pero vamos a ir desgranando poco a poco estos 6 versículos. Vamos ahí al primer versículo. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí, este primer versículo es interesante porque primero tenemos que entender estas palabras hebreas o estas palabras que el salmista está utilizando. Cuán bienaventurado. La palabra bienaventuranza o bienaventurado, muchas de las veces podemos verla o se podía entender del hebreo como una persona o como una frase que viene siendo Baruch en hebreo, que significa bendecido por Dios o bendito. Es alguien que recibe la bendición de Dios. Pero esta exclamación o esta
esta exclamación que utiliza aquí el salmista de cuán bienaventurado, no se refiere tanto a Baruch, sino más bien se refiere a otra frase, Esher o Ashrei, que es cuando una persona ve cómo le está yendo bien a otra persona, o que está teniendo una buena vida, ¿sí? En otras palabras, esa palabra de bienaventurado se pudiera traducir, oh, qué buena vida tiene esa persona. Qué buena vida tiene esa persona. Pero lo interesante es que esa buena vida está catalogada o viene por no vivir ciertas cosas. Y lo que aquí el salmista utiliza es que, fíjense dónde recae, o más bien, dónde no recae esta bienaventuranza. Él está hablando de una negativa, porque en todo el libro de este capítulo va a hablar de contrastes. Él comienza y va a hablar acerca de los justos y de los malos. Va a empezar a hablar acerca de que los justos son un árbol que está enraizado o está plantado y que da mucho fruto. Pero los malos son como esa cáscara que tiene el trigo, que está hueca, que está marchita y que el viento se la lleva. Hay mucho contraste. Habla de los pecadores, habla de los malos, pero habla de los justos, de los buenos y las consecuencias en sus vidas. ¿Quién de ustedes no quisiera tener una buena vida? Todos aspiramos a tener una buena vida, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos tan humanizados, estamos tan dependientes a veces o buscando demasiado las cosas de este mundo, creyendo que la buena vida solamente se encuentra en este mundo, a través de tener un iPhone, a través de tener buena ropa, a través de tener un buen sueldo, de vacaciones, de carros, etc. Y claro, es la vida, ¿no? Pero hay algo más grande que eso. Hay algo más hermoso, algo más glorioso que eso. El ser humano ha sido creado para vivir plenamente, viendo cara a cara el rostro del Señor glorioso, porque ahí está nuestra satisfacción. Lo que está diciendo aquí el salmista, cuán bienaventurado, él está exclamando, él está viendo a una persona que está siendo bendecida por Dios y él está diciendo, oh, qué buena vida tiene esta persona. Pero esta persona tiene esa buena vida porque no anda en el consejo de los impíos. Y quiero que noten aquí tres declaraciones o tres progresiones en lo que acabamos de leer, el versículo 1, dice, hay tres verbos que utiliza aquí. El primero es andar. El segundo, ¿ya lo vieron? El segundo es se detiene. Y el tercero es se sienta. ¿Sí? Otra vez, hay tres progresiones. Andar, detenerse, sentarse. Y esto parece interesante porque es como si estuviera narrando una telenovela, una historia, una acción de una persona que va detrás de alguien, anda caminando detrás de alguien, pero de repente se detiene a escuchar y después se sienta, se estanca, no crece, se estanca. Pero también aquí hay otros, en estos tres verbos que utiliza aquí en este primer versículo, también da algunos adjetivos calificativos o nace el pronombre de esas personas, aparte de andar. No anda en el consejo de los impíos. Ahí está la primera cosa. Impíos, consejo de impíos. Número 2, no se detiene en el camino de los pecadores. Ahí está el otro. Los impíos, los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Si notan la progresión, por un lado tenemos estos tres verbos, andar, detenerse y sentarse. Por otro lado están estas frases de impíos, o que vendrían a ser el sujeto de esta frase, impíos, pecadores y escarnecedores. Esa buena vida de la cual está hablando el salmista no tiene nada que ver con estas personas. ¿Sí me estoy explicando? La buena vida no se encuentra andando con personas impías. La buena vida no se encuentra caminando o deteniéndose con pecadores. La buena vida no es sentándose con los burladores, que eso es lo que significa escarnecedores. Los burladores.
Ahora, estas tres personas o estos tres grupos que selecciona el salmista, no andar con impíos, implican personas que la primera parte de impíos o esta progresión destructiva, caminar, detenerse, sentarse y ahora ver el pecado, impíos o burladores, vienen a ser personas, los impíos, vienen a ser personas que tienen una mentalidad de pies y cabeza al reverso, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es lo que se refiere el salmista, cuando él dice que no andan en consejos de los impíos. Esas personas que dicen tener relaciones íntimas antes del matrimonio, todo el mundo lo hace, es decir, bueno, algo que está mal. O robar en el trabajo, todo el mundo lo hace. Al cabo, el jefe fue malo contigo, desquítate, puedes hacerlo. Es tener el consejo de un impío. Es una persona que tiene una mentalidad distinta a lo que sería una persona justa, ¿verdad? O un cristiano, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El otro tipo de grupos o de otras personas a lo que se refiere el salmista es que ni se detiene en el camino de los pecadores. Y aquí la frase tiene que ver con esa ilustración de lo que es el pecado, que literalmente significa equivocarse en no darle al blanco. ¿Han visto el tiro al blanco, que son círculos? Se van haciendo más pequeños y tiras una flecha y aquella persona que no le da al blanco, ese es el término, esa es la ilustración para ejemplificar el pecado. No hacer lo que debes hacer, ese es el pecado. Pero más certero realmente a este tipo de personas es que tiene que ver con falta de amor. En otras palabras, él está diciendo que este grupo de pecadores son personas que no aman a Dios como deberían amarle y no aman a su prójimo como deberían amar. A eso es lo que se refiere. Ya tenemos dos grupos, los impíos, los pecadores, los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a los que no aman a su semejante como deben amar. Y el grupo número 3 se refiere a los escarnecedores, personas que están tan hartas de ver esa parte diferencial entre las personas, y esas personas atacan a todo lo que no se parece a ellos. Si tú no piensas como yo, tú estás equivocado, tú estás mal, y comienzan a hacer bullying, comienzan a atacar. ¿Han escuchado eso? De hecho, el marxismo, no sé si hayan escuchado en algún momento algo así. El marxismo es una filosofía que ya tiene muchos años atrás, que ellos son personas que dicen: no permitas que ninguna ideología se imponga a tu vida, tú eres libre, tú eres dueño de tu propia vida. ¿Han visto alguna vez la película de Frozen de Disney? Let It Go. Hombre, esa canción le dio vuelta al mundo. Sí. La idea detrás de esa película de Frozen es que descubre el poder que hay en ti. De hecho, la película tiene, en la película 2, porque salió la 2 creo, habla acerca de una canción también de que ella estaba tan desesperada por conocerte, y ella se está hablando a sí misma, se elogia a sí misma. Pero esta filosofía marxista habla acerca de todos están mal, pero yo estoy bien. ¿Les suena eso? Las ideologías de género, por ejemplo. El día morado, no sé cómo se llama o cómo le pusieron, donde salen en la Ciudad de México, por ejemplo, y empiezan a golpear todos los monumentos, empiezan a hacer escándalo y medio. El Día de las Mujeres o no sé qué. Y todos ese tipo de personas creen que ellos son los correctos, que no debes de atarte a ninguna filosofía, tú eres libre, todo es relativo. Así que estas personas son burladoras, son escarnecedoras. Y el salmista habla de estos tres tipos. Tenemos andar, detenerse, sentarse, con personas pecadoras, impías y escarnecedoras. La buena vida no se encuentra allí. La buena vida de la cual el salmista está hablando no se encuentra ahí. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay un
dicho bastante hermoso, que es como si fuera infinito. Tiene que ver con que el deleite se encuentra en la meditación de la ley del Señor. En la ley del Señor está la meditación y su deleite. Y eso no termina. Es como si fuera un 8, ¿no? Ese símbolo, el símbolo de eternidad. Sino, la primera frase que utiliza aquí en el versículo 2, él está diciendo que la buena vida no se encuentra en este tipo de personas, ni haciendo, ni deteniéndose, ni estando detrás, ni sentándose con este tipo de personas, sino que se encuentra en el deleite de la ley del Señor. Ahora, esta frase de la ley del Señor tiene que ver con la Torá, con la ley, con la palabra, con la sabiduría de Dios. Y más certeramente, con la sabiduría de Dios. Lo que el salmista está diciendo de propia experiencia y guiado por el Espíritu de Dios es que la buena vida se encuentra en la sabiduría de Dios. Ahora, la palabra que utiliza aquí en el versículo 2 de meditar, en el original tiene que ver con un animal, por ejemplo un oso que está masticando su comida y hace un sollozo, hace un ruido como de sabroseando, de qué sabrosa está su comida. O de una paloma, ¿han escuchado a las palomas cuando están tranquilas? El sonido que hacen. Sí. En la idea del hombre tiene que ver con una idea donde esta persona está repitiendo la palabra de Dios y está analizándola con profundidad. Está meditando, está reflexionando. Y aquí entre paréntesis, ¿qué tanto al día, pregunto, tú estás acostumbrado a meditar? Y deja tú la palabra de Dios, a meditar, de tener el hábito de meditar. ¿Sabes qué es meditar? Es quedarte tranquilo por algún momento, y eso ya es bastante porque a veces los niños gritan mucho, hay muchas cosas que hacer, hay mucho ruido, ¿no? Hay muchas ocupaciones, pero meditar implica sentarse, quedarse quieto y analizar en tu mente y en tu corazón lo que está pasando en el día, lo que vas a hacer, ¿no? Eso es meditar, pensar, reflexionar. Ahora, por otra parte, ¿cuánto tiempo tú empleas en el día a reflexionar, a meditar en la palabra del Señor? Te sientas, te quedas tranquilo, repasas lo que has entendido de la palabra de Dios y descubres la riqueza. Bueno, para el escritor y para cualquier cristiano piadoso que ama la palabra de Dios, es un deleite. Noten aquí cómo lo menciona, sino que en la palabra de Dios, sino que en la sabiduría del Señor está su deleite. Ahora piensa por un momento esta frase de deleite o este verbo de deleitarse. ¿Qué trae a tu vida deleite? ¿Qué trae a tu vida satisfacción? Un deleite tiene que ver con que cuando tú estás experimentando cierta acción, ¿sí?, trae a tu vida, a tu corazón, a tus emociones, a tus convicciones, de hecho hasta la química de tu cuerpo, un sentido de satisfacción. Para que te des una idea, el sentido de satisfacción puede ser cuando tu hijo en la mañana se levanta y te abraza, tu esposa te abraza, ¿sí? Se liberan químicos en tu cuerpo y te hacen sentir bien. O cuando tienes mucha hambre y de repente te sirven un corte de carne, muy rico, muy bueno, y esa hambre después de haber comido se va, quedas saciado, quedas deleitado. O cuando los que somos casados estamos en intimidad con nuestros cónyuges. ¿Qué causa deleite en ti? Casi por lo regular lo que viene a la mente, lo primero que viene a tu mente es lo que realmente está buscando tu corazón continuamente. Y mi consejo es, si lo primero que te vino a la mente cuando hablé de deleite no es Cristo, yo te recomiendo a que empoderes a Cristo en su trono aquí, para que cuando tú recuerdes o escuches esa frase, ¿cuál es tu deleite?, Cristo sea lo primero que salga. Porque el escritor está diciendo eso. La buena vida no está en andar con personas pecadoras, burladores, impíos.
La buena vida está en pensar, deleitarse, meditar, reflexionar, conocer, experimentar, memorizar la palabra, la sabiduría de Dios. Ahí está el deleite del alma. Y realmente, amados hermanos, yo quiero animarlos en Cristo a que prueben las delicias de la gloria de Cristo, porque Cristo es el deleite más infinito que existe. Cristo es nuestro deleite, Dios es nuestro deleite y no hay nada más grande que eso. Atrévanse a buscarle, atrévanse a deleitarse en su palabra. En su palabra está su deleite. Versículo 3. Por causa de que esta persona o este escritor, este salmista, tiene su deleite en la palabra de Dios, por consecuencia es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Qué bello, ¿no? Qué bella declaración. Yo quisiera ser un árbol así. Por consecuencia, cuando uno se deleita en la palabra del Señor, todo el mundo de esa persona es Cristo, todo el mundo de esa persona es Dios. Esa persona ve a Dios en todas partes. Esa persona no puede sacar de su mente la palabra de Dios. Esa persona ora a Dios todo el tiempo. Esa persona, aunque esté trabajando fuera de casa, está pensando en su Señor. Esa persona está cautivada por la palabra del Señor. Así como decía Martín Lutero, que él estaba preso de la palabra de Dios, estaba cautivado, encerrado como si fuera una cárcel por la palabra de Dios. Por consecuencia, cuando nuestra vida, cuando el centro de nuestra vida, cuando el centro de nuestro deleite, nuestra vida, nuestra alma es Cristo, es la palabra de Dios, nosotros, solamente nosotros, naturalmente, nuestra vida comienza a verse como un árbol que está enraizado, que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Han visto en algún momento cuando han ido tal vez a un río? Hay muchos árboles que muchas veces están enraizados cerca del río y no hay mejor lugar para que un árbol esté plantado, ¿sabe? Porque el río, obviamente, está nutriendo toda la tierra que está cerca y toda la vegetación y todos los árboles. A ese árbol nunca le va a faltar agua. Y si no falta agua, nunca va a caer su fruto. O sus frutos van a ser maduros, ricos, bellos, van a ser buenos. Está hablando acerca de la pertenencia. El Señor Jesús, en Juan capítulo 15, utilizando la forma de la vid y los pámpanos, ¿recuerdan? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el que permanece en mí va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando nosotros tenemos nuestro deleite en la palabra del Señor, nuestra vida comienza a fructificar, siendo árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, no antes, no después, en el momento correcto. Y su hoja no cae, no se marchita, es fuerte, es maduro. Y lo que dice el versículo 3 al final dice, y todo lo que hace, o en todo lo que hace, hay éxito, prospera. Y esto es interesante, esto es muy hermoso, porque cuando se trata de Dios, todo marcha bien. Cuando tu vida está buscando hacer la voluntad de Dios, créeme, hermano, hermana, todo va a marchar bien. Todo va a marchar bien. Ahora que estamos en la plantación, ahora que comenzamos la iglesia, y lo hemos repasado a través de, pues ya más de 6 meses, en las juntas que tuvimos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios ha respaldado esta obra porque es de Él, y estamos convencidos que es de Él, y predicamos su palabra porque es de Él. Él la va a sustentar.
Y esto se trata de Cristo, esto se trata de su reino, y cuando esto es así, fructifica, todo marcha bien, todo prospera. Versículo 4. Aquí en el versículo 3 acaba de terminar la primera parte de este poema. Y en el versículo 4 en adelante habla del contraste. Noten que el versículo 1 está hablando acerca de los impíos, de los escarnecedores, de los burladores, de los pecaminosos. Y después estuvo hablando acerca del que se deleita en la palabra del Señor. ¿Cuál es su vida? ¿Cómo es su vida? Es una vida que fructifica, es una vida buena. ¿Por qué? Porque la vida buena se basa en la palabra, en la sabiduría de Dios. Pero aquí en el versículo 4 hay un pero. O hay una negativa, hay un contraste. Ya no va a hablar acerca de los justos ahora va a hablar acerca de los impíos. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, o el tamo que arrebata el viento, como lo menciona en la 960. ¿Saben qué es el tamo? Los que se dedicaban al campo y recaudaban el trigo, muchas de las veces para limpiar el trigo, había mucha cizaña, había mucho tamo. El tamo era la basurita, la basura que se aloja en las partes del trigo. Y lo que hacían para limpiar el trigo era que tomaban el trigo, lo echaban en una red posible o en una especie de manta, y lo levantaban en el aire. Y el aire lo que hacía era que hacía volar la basura. Y cuando caía en la manta, caía solamente el trigo. Entonces lo que está utilizando aquí esta ilustración, dice que los impíos no van a ser iguales, no van a tener esa buena vida. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Su vida termina, nada de lo que ello es prospera. Versículo 5, y aquí está una advertencia. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Noten aquí el contraste. En el versículo 5 el salmista dice, no se sostendrán de pie. Él está hablando acerca de esto, los impíos. ¿Y qué dice de los justos? Que son, ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué contraste, ¿no? La buena vida está en la sabiduría de Dios, y los justos la heredan y ellos nunca van a caer. Pero los impíos no se van a poder parar, no van a poder estar de pie delante del juicio de Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto tiene que ver con el juicio de Dios, con la reprobación de la vida de los pecadores, de los injustos, del juicio de Dios. A Dios nadie lo engaña, a Dios nadie lo engaña. Nada pasa por desapercibido ante la vista del Señor. Antes, todos estamos desnudos delante de Dios. Lo más secreto, Dios lo sabe. Cuando nosotros pecamos en secreto, Dios está allí, a un lado de nosotros. Gracias a Dios que tenemos a Cristo, quien intercede por nosotros. Pero en el versículo 5 el escritor no se refiere a estas personas. Está hablando a personas que son impías, que han sido entregados a impiedad, a la vida pecaminosa, y no son justos delante del Señor. Y ellos no van a poder salir del juicio de Dios. Ellos no van a poder salir bien, libres del juicio del Señor, por esa vida que llevan. Y el versículo 6... porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos terminará, perecerán. Este salmo, hermanos, es bastante hermoso porque nos deja muy claro que no se trata de nosotros. No se trata de lo que yo pueda conseguir o el deleite de este mundo. Se trata de que si tú quieres permanecer y fructificar y tener una buena vida, tú tienes que deleitarte en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios se encuentra el tesoro infinito. En la sabiduría de Dios se encuentra lo que nuestra alma necesita.
En la sabiduría de Dios se encuentra todos los tesoros que jamás pudiéramos gastarnos, o que son tesoros que no pueden cuantificarse. En la sabiduría de Dios se encuentra la hermosura más exquisita, infinitamente y eternamente hablando. ¿Y saben qué? Esa sabiduría es Cristo. Qué bello, qué hermoso. Esa sabiduría es Cristo. Quisiera que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios capítulo 1, 23 y 24. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, les dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se encuentra en Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Como decíamos el domingo en la predicación, Cristo es el Logos de Dios. Cristo es el Verbo del Padre. Cristo es la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que en Dios, en Cristo, encontramos nuestro deleite. Él es la palabra, Él es la sabiduría. Y ahí debemos poner nuestros corazones, no en lo creado, hermanos, porque lo creado se va a esfumar en algún momento. Pongamos nuestro corazón y deleitamos nuestro corazón en la sabiduría de Dios, que es Cristo. Cristo Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Leer detenidamente y meditar la sabiduría de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. La sabiduría de Dios nos da una vida exitosa. La sabiduría de Dios nos da una vida exitosa, pero no es una vida exitosa en nuestros términos. Cristo mismo, cuando estuvo aquí, tuvo una vida exitosa y fue a la cruz. El apóstol Pablo tuvo una vida exitosa y lo decapitaron. Pedro, el apóstol, tuvo una vida exitosa y murió crucificado también. Y el mismo llamado es para todos. Los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, que es lo que le decía Pablo a Timoteo. La vida exitosa no se encuentra en los bienes que poseemos. La vida exitosa se encuentra en el conocimiento de Cristo vivencial en nuestra vida. Atesorémoslo, por favor, por favor. Cristo es la sabiduría de Dios y fuera de Él nada es más satisfactorio. Aferrémonos a Cristo solamente. Cuando vayas en la calle y veas la buena vida que tú crees que tienen las personas, recuerda que esa no es la buena vida. La buena vida es Cristo, su sabiduría, su palabra, y está accesible para todo el mundo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por Cristo, Señor bendito. Te agradecemos porque tu Hijo es tan hermoso, Señor. Tú eres tan hermoso. Tu Espíritu Santo es tan hermoso. Y en tu palabra podemos rumiar, podemos reflexionar, meditar y encontrar nuestro máximo deleite. Eres tú, Señor, tu palabra, tu Hijo Cristo. Te agradecemos porque te diste el tiempo de escribir a través de tu Espíritu Santo y a través de estos hombres, a través de todos estos años, tu hermosa palabra que podemos disfrutar. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos infundas poder, que nos des fuerza para atesorar tu palabra, para tenerlo en mente siempre, meditando en tu palabra, tomar un tiempo en el día, Señor, y guardar silencio y escuchar tu palabra y atesorarla. Meditar en tu palabra,
y que tu Espíritu nos dé la vista para poder discernir las riquezas de tu palabra y que pueda producir en nosotros fruto, como ese árbol que acabamos de entender, que está plantado junto a ti, Señor. Tú eres ese río de agua viva que produce fruto, fruto hermoso y constante, que nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos porque te vemos a ti y buscamos tu gloria, prospera. Danos esa buena vida, Padre, que se encuentra en tu palabra, que se encuentra en tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.